Muy buenos días, alumnos del quinto año básico. Soy el profesor Humberto Salgado y estoy aquí nuevamente para traerles un video explicativo sobre la guía de trabajo número 5. En esta oportunidad, la guía pretende desarrollar habilidades y desarrollar el trabajo de lectura complementaria. Lectura complementaria que ustedes antes, hace un año atrás, cuando todavía no había pandemia, ¿cierto? Ustedes leían un libro de literatura y ustedes se presentaban para hacer un trabajo o una prueba. El objetivo de este trabajo es poder ver cuáles son sus habilidades respecto de este trabajo y, por supuesto, plantearnos en qué podemos mejorar y en qué les puedo ayudar yo más. A la hora de la recepción de este video, espero que se encuentren muy bien ustedes y sus familias y, por supuesto, espero que les sirva de mucha ayuda. Partamos. Miguel de Cervantes, el creador del Quijote, dijo: el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Quizás el consejo del escritor más famoso de lengua hispana nos pueda servir para entender que la lectura es un fiel compañero y el mejor de los divertimentos es poder caminar, salir, mirar, observar. Lamentablemente hoy no podemos por la pandemia, pero debemos como obligación reconocer nuestro entorno y poder caminar para aprender cosas de nuestro entorno justamente, ¿ya? Y siempre con la lectura como un compañero fiel. El narrador debe ser de los elementos más difíciles de reconocer en un texto narrativo, puesto que, a pesar de que aparece cuando es un narrador protagonista, todo el resto de sus clasificaciones no aparece tácitamente en la lectura. Los tipos de narradores, ¿cierto?, van a estar determinados según su experiencia al narrar. Recordemos que el narrador es este personaje que está fuera de la historia visible, excepto cuando es protagonista, y que nos va a dar a conocer lo que sucede, lo que sienten, lo que hacen, lo que piensan, e incluso lo que piensan o que planean los personajes, en diferentes tiempos de la narración. Podríamos decir que la persona que nos cuenta la historia, ¿ya? Uno de los elementos importantes del narrador es que lo puede hacer en tres formas distintas. Lo puede hacer en primera persona, desde el yo, cuando es un narrador protagonista. Lo puede hacer en segunda voz, desde el tú. Ahora, como dice ahí, es muy poco frecuente, pero se puede dar hablando desde el otro, hacia el otro, perdón. Y por último, en tercera persona, que es otra posibilidad muy cierta, que sea un narrador testigo, que solamente nos cuente aquello que él ve que va a suceder. No conoce los sentimientos, no conoce los pensamientos y tampoco se adelanta a lo que van a hacer los personajes. Solamente nos describe aquello que sucede, que ve, que observa y que él puede describir. Podríamos decir que es el más objetivo de todos los narradores, puesto que solamente nos da a conocer aquello que él ve. Hay tres tipos básicos. ¿Hay otros tipos de narradores? Sí, hay otros que desarrollan otras habilidades muy parecidas a estas tres, que tienen otras capacidades, pero estos son los tres principales, alumnos, que yo quiero que ustedes tengan claro. Está el narrador omnisciente, aquel que lo conoce todo, lo sabe todo, como una especie de Dios que mira desde arriba y que nos puede decir qué es lo que piensa, qué es lo que sabe, qué es lo que le duele, qué es lo que va a hacer en el futuro. Los personajes. Está el narrador protagonista, que es aquel narrador que cuenta sus propias aventuras. Él nos cuenta desde el yo, en primera persona, qué es lo que sucede, qué es lo que va a suceder, qué es lo que siente, qué es lo que piensa, qué es lo que su entorno cambia o qué es lo que él cambia en su entorno. Y está el narrador testigo, que es aquel narrador que, como les decía, narra en tercera persona y que solamente nos dice y nos comenta aquello que él observa. Los cambios físicos, los cambios de acciones que hagan los personajes, pero nunca nos va a hablar de pensamientos, ni de emociones, ni de ningún otro tipo de cosas que no sean observables. Los narradores tienen distintas maneras de narrar. Está el modo dialogado, que es aquel donde nos presenta los personajes hablando uno individualmente, como si esto fuera una obra de teatro, ¿cierto? Cada personaje
nos comenta qué es lo que quiere decir, además de describirnos en las acciones, pero permite que nosotros podamos leer las palabras, digamos, como si los mismos personajes estuvieran hablando. Está el estilo directo y está el estilo indirecto, que son dos formas de narración que tienen que ver con la perspectiva que el narrador tiene sobre sus personajes y la historia. Los estilos directo e indirecto no los voy a desarrollar porque va a ser parte de la clase que vamos a tener nosotros apenas podamos tener clases online, ya que así será más fácil para ustedes entender los tipos de estilos. Les voy a dejar en este momento un video donde yo quiero centrarme en los elementos de la narración para que ustedes puedan desarrollar su guía número 5. Estén muy atentos, por favor, y pongan mucha atención. Los elementos que forman un texto narrativo son la estructura. Se refiere a la organización de los elementos de la narración, los cuales están interrelacionados formando un todo. La acción está formada por todos los acontecimientos y situaciones que componen una historia. El narrador es quien cuenta los hechos o la historia. Los personajes son las personas, animales o cosas que intervienen en el relato. La ambientación, que incluye el espacio o lugar en el que se desarrollan los hechos, y el tiempo. Elementos del texto narrativo: estructura, acción, narrador, personajes, ambientación. Muy bien, alumnos. Los elementos que acabamos de ver en este video son todos aquellos que le van a permitir a usted reconocer los elementos de un texto narrativo: personajes, acontecimientos, tiempo, elementos que usted va a reconocer en el texto y los cuales van a ser consultados. ¿Cuál es el personaje principal, el secundario, el antagonista? Información que usted debería manejar. Y por supuesto, elementos de la narración que sean muy reconocibles a simple vista, de manera explícita, como el lugar donde se desarrolla la acción o el tiempo en el que se desarrolla la acción, si es en el presente, si es en el pasado o pretérito, o el futuro, donde los personajes pueden estar contando, el narrador cuenta la historia en diferentes tiempos. Y por supuesto, pueden ocurrir en lugares distintos. Y eso tiene que poner mucho ojo junto con los personajes, el protagonista, el antagonista, el secundario, el terciario. También deben poner mucho ojo al espacio y al tiempo en el que se desarrolla. ¿Ya? Habíamos dicho que el narrador tenía 3 formas básicas. ¿Ya? Ustedes saben de memoria que los personajes tienen también 3, que son el protagonista, el antagonista. El antagonista es aquel que se opone al protagonista, y por supuesto el secundario. La acción es todo aquellos elementos que suceden de manera móvil o que sean acciones desarrolladas por los personajes y que tengan una relevante importancia, ¿ya? Y por supuesto el tiempo y el espacio tiene que ver con el lugar y el tiempo cronológico, que puede ser el pasado, el presente o el futuro, pero también que tiene que ver con el tiempo en el que se desarrolla, el tiempo de los personajes, ¿ya? Si es en el día, si es en la noche, si es en un año, ¿entienden? El tiempo abarca esos ámbitos y hay que estar muy, muy atento a cuáles son los cambios y cuáles son las diferencias que presentan entre el tiempo y el espacio para poder descubrir dónde se desarrollan los acontecimientos de los personajes, ¿ya? El tiempo, quizás lo más difícil de reconocer, porque como los textos narrativos son textos que buscan entretener, muy pocas veces hacen hincapié en los tipos de tiempo. Nos dicen cuándo sucede, si en la época de la edad medieval con los dragones, si en la época moderna con los autos que vuelan, si es en el presente. Pero existen 2 tipos de tiempo que yo quiero que ustedes pongan mucha atención. Está el tiempo externo o el tiempo histórico, que tiene que ver con la época. Si es en el pasado, en la Edad Media, en los dinosaurios, los cavernícolas, en el futuro con las naves espaciales. Y por supuesto el tiempo interno, que es lo que sucede en el tiempo de la historia, porque está el tiempo donde suceden en la época de la vida de la Tierra, pero también está el tiempo interno, que es el tiempo donde se desarrolla la historia, qué es lo que pasa dentro de la historia,
si es de día, de noche, de mañana, si el personaje se está citando con otro a una hora. Todos esos elementos del tiempo interno tienen que ver con la historia en sí misma. Lo otro lo da el contexto histórico de la Tierra, sus tiempos, sus edades del mundo, ¿ya? Y tal como dije anteriormente, el tiempo va a tener tres fases: el presente, el pretérito o el futuro. El uso de los verbos, por ejemplo, si los verbos hacen hincapié en que esto pasó, él comió, él caminó, él andaba, claramente nos va a dar un pequeño indicio de que esto sucedió en el pasado. Y por supuesto, si los verbos están en futuro, como por ejemplo, él caminará, él almorzará, él saldrá, es porque esto va a suceder en el futuro. Y si dice yo salgo, él camina, tú comes, los verbos me están indicando en qué tiempo se desarrolla la historia. Muy bien, alumnos, espero que esta pequeña cápsula les haya servido para tener 2 o 3 tips sobre cómo poder reconocer elementos de la narrativa, cómo poder descubrir el tipo de tiempo que sucede en la historia y, por supuesto, y más importante aún, el narrador y el personaje, que son aquellos elementos más potentes en la narrativa que nos van a dar indicios sobre para dónde va y cuál es la historia que me quiere contar. Ánimo, alumnos, pronto nos volveremos a ver para compartir y crecer juntos. Mucha suerte, que tengan un muy buen día. Cualquier cosa me hacen llegar sus preguntas a través de su profesor jefe. Muchas gracias, que tengan una buena mañana.